En esta oportunidad quiero declarar la bendición del Señor sobre tu casa, sobre todo lo que haces. Y quiero bendecirte. Bueno, vengo a hablarte en este día de algo que he titulado Certificado de una conversión real. Y está basado en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 37. La palabra de Dios en el nombre de Jesús dice de la siguiente manera: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos, y él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. Este rey Nabucodonosor era un hombre al cual Dios levantó con un poderío tal que con su nación conquistó a todo el territorio de la época, todo el mundo de la época, y consiguió un imperio tal que a todo el mundo existente estaba bajo su dominio, bajo su poderío. Y dentro de ellos se encontraba la nación de Judá, el reino del sur de los descendientes de Abraham, la descendencia del pueblo de Israel, pero en la parte de Judá. Bueno, dentro de estos que estaban cautivos allí, que habían sido llevados cautivos, estaban Daniel y sus amigos. Y quiero hablarte de tres situaciones que sucedieron, o destacar tres situaciones de las que le sucedieron a Nabucodonosor en su vida para que él reconociera, para que él certificara que el verdadero y único Dios es el Dios Santo de Israel y que él lo tenía en su corazón. Y la primera situación se dio por allá en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 35. Aquí vamos a estar analizando un poco esto, lo que dice la palabra. En el libro del profeta Daniel, versículo 31, dice la palabra así: Yo, o mejor, tú, oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hacia hasta que fue cortado de una piedra como no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede de rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de solidez del hierro, según vistes el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así como lo vistes, dice Daniel, dándole la interpretación a Nabucodonosor. Eh, Notamos y encontramos que este Nabucodonosor quiso tener
conocimiento de qué sucedería después de su existencia más allá, y la misericordia de Dios se le revela con este sueño. Pero lo tremendo es que el sueño se le olvidó. Entonces buscaron a todos los adivinos, a los astrólogos, a los babilónicos, a toda persona que tenía un conocimiento para que le interpretara el sueño. Y lógicamente nadie se lo podía interpretar, pero había allí un varón que se había consagrado para el Rey de los cielos, para el Dios Santo de Israel, el Dios vivo, y ese hombre, ese joven, era Daniel. Allí cuando iban a matarlos, porque iban a matar a cada uno de los sabios, porque no le podían interpretar el sueño, o no le podían decir el sueño, y mucho menos interpretarlo, si no lo conocían, ¿cómo se lo iban a decir? Entonces Daniel dice, no, espérame un momento, dame un tiempo que me voy a meter en oración, porque los secretos son del Dios Santo de Israel al cual sirvo. Y así fue, Dios le manifestó, le reveló a Daniel el sueño y su interpretación. Y entonces Nabucodonosor se levanta a exaltar y a darle gracias a Dios, porque dice, solo en ti existen, moran los espíritus, el espíritu de los dioses, refiriéndose al Dios Santo de Israel. Esto fue la primera interpretación del primer sueño. Esta fue una de las primeras cosas que sucedió allí en Daniel 2 del 31 al 35. Y esto aconteció en el año segundo del rey Nabucodonosor. Eso nos lo dice el versículo 1 del capítulo 2. Pero, ¿para qué era el sueño? El sueño era para mostrarle a Nabucodonosor que era Dios el que lo había puesto, era Dios el que le había dado el poderío, era Dios el que lo tenía allí en eminencia, que no era su fuerza, que no era su inteligencia, que no eran sus estrategias, que era Él el que lo había levantado. Entonces, por eso el Señor le mostró lo que había de suceder aún en tiempos postreros, aún para esta época. Y con esto también el Señor lo estaba llamando y diciéndole, si caminas conmigo, si vas por mi senda, yo te mostraré mi gloria y vivirás en medio de ella. Eso era una de las cosas que el Señor le estaba mostrando a este rey Nabucodonosor. Y hay personas que anhelan vivir y conocer y permanecer en la gloria de Dios. Y yo te motivo, eso puede ser y va a ser una realidad, pero tienes que vivir conforme a la palabra, tienes que vivir conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios, y el Señor te va a mostrar las manifestaciones, los secretos bien guardados que tiene aquí en su palabra, pero cosas que aún no han sido reveladas, te serán reveladas a ti si así lo considera el Señor en su perfecta voluntad. Pero lo que sí tengo seguro es que el Señor vendrá a ti, morará contigo, hará casa contigo y te mostrará, te permitirá vivir la esencia de su gracia. Pero también, ¿cuál era el otro objetivo? El segundo, el B. ¿Cuál era el otro objetivo? Era exaltar a Daniel. ¿Y por qué exaltar a Daniel? Porque este era un joven, como lo dije al inicio, que cuando llegó a este reino, le brindaron manjares de los que comía el rey, y él dijo, no me contaminaré ni siquiera con la comida que sirven en la mesa del rey. ¿Y por qué tomó esta decisión? Porque ese alimento que servían en la mesa del rey estaba presentado, estaba consagrado a los ídolos, y él dijo, ni siquiera con esos aparentes manjares me contaminaré. Entonces pidió que le sirvieran legumbres, que le sirvieran de este tipo de alimento, así por 10 días, y acordó con el que lo cuidaba, con el que lo orientaba, y cuando fueron a verlo, Daniel estaba 10 veces mejor, se veía más robustos que los que comían de la mesa del rey. Entonces, quiero decirte esto, con base en esto, que cuando el Señor tiene un propósito contigo y tú te rindes a Él, cuando tú vives para Él, el Señor hará que, si es necesario, el alcalde, el gobernador, el presidente, los ministros, el pastor, el evangelista, la persona que esté en eminencia, si de ser necesario, tendrá pesadillas, pero el Señor lo inquietará de tal manera para que
tú puedas ser levantado y puesto en ese lugar que el Señor tiene para ti. Lo segundo que sucedió en la vida de Nabucodonosor, para que él reconociera que Dios era el Dios santo, que Dios era el Dios vivo, está allí en el capítulo 3 de el libro de Daniel, de los versículos 13 al 18. Y lo segundo que sucedió fue los jóvenes en el horno. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor, con cólera y furor, mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿es verdad que vosotros no rendís culto a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo hice levantar? Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho, os irá bien. Pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador, y ¿qué Dios os podrá librar de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos existe, y Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Según la Septuaginta, según los estudiosos, estatua era una misma imagen de Nabucodonosor. Él se quiso vanagloriar, quiso dejar como un memorial y que la gente le adorara, que la gente se postrara delante de sí. Entonces se levantó esta estatua para que al sonar de cualquier instrumento de música, todo el planeta existente, todo el territorio, todo su dominio se postrara ante la imagen. Pero como estos jóvenes, juntamente con Daniel, habían determinado no contaminarse, no adorar a un Dios que no fuera el Dios Santo de Israel, entonces no se postraban delante de la estatua de Nabucodonosor. Y como siempre, hay alguien que está siendo usado por el enemigo para meter la cizaña, para meter la acusación, y fueron delante de Nabucodonosor a decirle: rey, hay unos jóvenes que tú trajiste de Judá que no te respetan, que no adoran tus dioses y no se postran. Entonces dijo Nabucodonosor, como leímos: si no se postran, serán echados en el lago de fuego. Y cuando estos jóvenes le dan esta respuesta, dice que el horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Y cuando los fueron a echar, dice la Biblia que los hombres que iban, los echaron amarrados, y cuando los fueron a echar, dice que los hombres que los fueron a echar dentro del horno fueron quemados de una, se chamuscaron y se incineraron todos de una. Pero al tiempo dice la Biblia que Nabucodonosor vio que dentro del horno de fuego habían 4 hombres, no 3 como los que él había echado. Y dijo: bueno, nosotros echamos 3 porque hay 4. Y al tiempo llama a estos jóvenes cuyos nombres son Azarías, Misael y Azarías, Misael y Amasías. Eran los nombres originales de estos 3 jóvenes. Y dice: si echamos 3 porque hay 4. Y los sacaron del horno, y dice que ni siquiera su ropa ni su pelo tenía olor a humo. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios vivo, del Dios Santo de Israel, los cubrió y no permitió que ni un cabello fuera quemado. Allí, entonces, en el versículo 29 de este capítulo 3 del libro de Daniel, dice entonces Nabucodonosor: decreto pues que todo pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aquí estaba sucediendo una aparente conversión, una aparente certificación, pero vamos a ver más adelante que no fue así. Entonces, Nabucodonosor construyó
Esta imagen, según la Septuaginta, la construyó en el 18º año de su reinado. Daniel y sus amigos habían estado en Babilonia cerca de 20 años. Y el levantamiento de esta estatua sucedió a los 15 años, o sea, 5 años más tarde de la interpretación del primer sueño. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta estatua? Recibir adoración, recibir la adulación, que la gente se postrara delante de él. Pero los jóvenes Ananías, Misael y Azarías no se hicieron contaminar y se mantuvieron firmes. Y quiero decir que si hay algo que daña al hombre y que daña a lo que está a su alrededor, es su propio orgullo, y eso era lo que tenía Nabucodonosor. Él se creía el más grande por el poderío que tenía, pero estaba allí, reitero, por la misericordia y el poder de Dios. Pero, ¿qué hizo que estos jóvenes se mantuvieran firmes en sus convicciones? Lo que hizo que ellos no se postraran, que no se rindieran y que estuvieran dispuestos a morir, uno era que ellos se acordaban del sueño y de su interpretación. Dos, que ellos sabían quién era el Dios Santo de Israel y que vivían para Él y que tenían la certeza que aún en medio de la muerte Él los podía levantar. Esto hizo que ellos permanecieran. Y como lo dije anteriormente, aparentemente aquí, con todo esto, Nabucodonosor tiene una conversión. Va a certificar que Dios es el Dios vivo, el Dios Santo de Israel es el Dios vivo, pero no fue así. Vamos al capítulo 4, versículos 19 al 33, y es el tercer punto de lo que quiero hablar. La locura de Nabucodonosor. La locura del rey Nabucodonosor. 19 al 33. Nos dicen las escrituras de la siguiente manera. Pero Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, turbado por sus pensamientos. Entonces el rey habló y dijo: oh Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, sea este sueño para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen. El árbol que has visto, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa ha llegado a los cielos y se extendía a todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues tu grandeza creció hasta llegar a los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un guardián santo que descendía de los cielos y decía: cortad el árbol y destruidlo, dejad en la tierra el tronco con sus raíces, ligado con ligaduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo y con el rocío de los cielos sea bañado, y con las bestias del campo sea su porción, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de Il-Layá, que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de delante de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y comerás hierba del campo, y te apacentarás como las bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el león tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Bueno, y continúa diciendo: en cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tu reino te quedará firme después que hayas reconocido que los cielos gobiernan en todo el territorio. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades mostrando misericordia, para que con los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Y el rey habló diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia? Bueno, ya más adelante voy a tocar este punto. Entonces, aquí está. El Señor le estaba advirtiendo a Nabucodonosor otro sueño, un segundo sueño que tuvo. Porque este es el tercer punto, la locura de Nabucodonosor, pero viene la interpretación del segundo sueño. Tiene otro sueño en donde ve un árbol que cubre, protege a todo lo existente, pero que es cortado y solamente queda el tronco. Entonces Daniel le interpreta diciendo: ese tronco eres tú, vas a llegar
el Señor te va a llevar a la locura. ¿Y por qué? Porque tú no has reconocido que quien te tiene allí es Él. Tú no has querido reconocer, reaccionar, recibir en tu corazón que es Él el que te ha levantado. Y dice la palabra que Nabucodonosor esta palabra quizás la guardó o la mantuvo por un año. Cuando Daniel le advierte, él se queda y no habla cosas contrarias a la voluntad de Dios, a lo que el Señor le había mostrado. Él se queda tranquilo. Entonces continúa allí el versículo 30, dice, el rey habló diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando oyó una voz de los cielos: oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado, serás apartado dentro de los hombres y tu habitación será con las bestias del campo, te apacentarán como los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el ya tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra. Pasó esto, transcurrió después de un año. Eh, un año duró Nabucodonosor allí manteniendo la palabra, pero un día de pronto se paró y miró todo el poderío, todo lo hermoso de su palacio y todo lo que había alcanzado y dice, esto lo he conseguido con mi fuerza. En esa misma hora el ángel le habló y le dijo, vas a la locura por no reconocer que quien te tiene allí es el Dios Santo de Israel. Dios le había advertido, Dios lo había preparado, Dios le había inquietado, le había mostrado que no se apartara de sus caminos, sino que se afirmara en ellos, pero él no quiso. Dios a ti hoy te está advirtiendo que hay negocios en los que no te debes meter, hay situaciones que te están rondando a las cuales no debes hacerle caso, a las cuales debes apartarte de ellas. El Señor en su misericordia te está diciendo, ten cuidado con el paso que vas a dar. Ojo con ese camino por el cual quieres andar. Ven, yo quiero guiarte, yo quiero ser tu senda, yo quiero que vayas por mi luz y entonces tendrás un final seguro, un final feliz. Y te reitero, ojo que el Señor te está hablando en esta oportunidad. Cuando el Nabucodonosor quiso vanagloriarse, vino la situación a su vida. Pero ¿cuánto tiempo duró la locura? Dice la Biblia que duró un año, 7 años mejor, 7 tiempos. Eh, Hasta que el rey Nabucodonosor levantó sus ojos hacia los cielos y reconoció y dijo, Señor, perdóname, me he equivocado, yo he sido un hombre soberbio, he sido un hombre terco, me he despiado, eres tú el que me ha dado este poderío. Eso está en el versículo 25, donde dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y comerás hierba del campo y te apacentarán como los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Ollón tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. 7 años allí él en medio del monte, en medio su pelo se le puso como el de un oso quizás, sus garras como de águila, fue transformado de una manera tal que no parecía el rey, no parecía una persona. ¿Y por qué pero ¿por qué se le devolvió el reino? Vamos a los versículos 34 al 36. Dice, pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije al Ollón y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempertino y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? En aquel mismo tiempo me fue devuelta mi razón y mi majestad, la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y me fue añadida una preeminencia más grande, más grandeza le fue añadida. Entonces,
¿Por qué le fue devuelto el reino? Porque era una promesa de Dios. Y mi hermano, mi amigo, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y quiero decirte que todas esas promesas que Dios ha hecho a tu vida, que Dios ha hecho a tu familia, dejarán de ser promesas y se convertirán en realidad. El tiempo que el Señor ha determinado, el tiempo en el que el Señor ha dicho, esto se hace realidad. Solamente no sigas con tu soberbia. Acepta lo que el Señor está diciendo de tu vida. Acéptalo en tu corazón y el Señor te va a levantar. El Señor te va a poner en ese lugar de eminencia. Quizás tú has perdido tu empleo, quizás tú has perdido tu hogar, quizás tú estás a punto, incluso como joven, estás a punto de salirte de la universidad porque no has querido reconocer al Señor, que es Él el que te ha abierto esa puerta. Pues quiero decirte, reconoce que es Dios el que te tiene allí y Él hará que esto te venga a bien, que puedas terminar tus estudios universitarios, que puedas crecer en el empleo en el que estás, que tu empresa pueda crecer, que tu familia pueda ser restaurada, que puedas llegar a un puesto más grande que aún el que tenías anteriormente. Así lo determina y lo dice el Señor. Así como lo hizo con Nabucodonosor, el Señor lo hará contigo. El Señor cumple sus promesas, solamente hay que rendirnos a Él. Y ya para ir concluyendo, el versículo 36 y 37 nos hablan de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo me fue devuelta mi razón y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y me fue añadida una preeminencia grande, una preeminente grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Dios de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos, y Él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. Mira, cuando no importa cuán soberbia haya sido la persona, cuán testarudo, cuán terco haya sido la persona en su manera de vivir, pero cuando reconozca que es Dios el que lo tiene allí, el Señor lo levantará y lo pondrá en ese lugar de eminencia, lo levantará en gran manera, le restituirá lo que el enemigo le ha querido robar, lo pondrá allí en ese lugar. Eso pasó con Nabucodonosor. Mire, él tenía control y dominio sobre todo el mundo existente de la época. Ahora la Biblia dice que le es dada mayor grandeza. Entonces imaginémonos lo que alcanzó a tener después de haber conocido y reconocido que el Señor era quien lo había puesto allí, que era Dios, el Dios Santo de Israel, el que lo había puesto allí. Entonces, mi hermano, creo que Nabucodonosor después de esto sí podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy quiero invitarte a que tú puedas decir, Señor, perdóname, perdóname porque he sido terco, he sido testarudo, oh Padre, he sido vanaglorioso y me he apartado de ti. Sé que tú me pusiste en este lugar y eres tú el que me vas a restituir. No es esta situación, he quedado sin empleo por causa de la pandemia, pero tú me restituirás en un mejor lugar, Padre, porque hoy reconozco que eres tú el que me tenías allí. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, adorándote y bendiciéndote. Gracias, Señor. Amén y amén.